Bueno, muy buenas noches, aprendices. Gracias por conectarse el día de hoy. Bueno, bienvenidos al programa técnico en programación de software. Bienvenido a las fichas 3069-898, 3069-900, 3069-901. Las fichas mencionadas corresponden a los instructores Jonathan Bertet, a la instructora técnica Estela Salesme y la instructora Sandra Zapata, que es la persona que les está hablando en este momento. La evidencia que nosotros vamos a socializar el día de hoy es taller de instrumentos de especificación de requisitos. Recordemos que cada semana vamos a ir socializando una evidencia. De acuerdo pues al tiempo de desarrollo de la evidencia, es de acuerdo a la complejidad de la evidencia como tal. Bueno, el orden del día. Dentro del orden del día, como siempre, damos la bienvenida, damos una identificación de la temática correspondiente a la evidencia de la semana, se realiza la socialización de la evidencia, se da solución a dudas, inquietudes y por último, cierre de sesión. Bueno, vamos a conocer los datos generales de la evidencia del día de hoy. Nos dice que está dentro del programa de formación, programación de software. El proyecto formativo es programación de módulos de sistemas de información orientado a servicios enfocados a pequeñas y medianas empresas. Está dentro de la fase análisis. Proyecto 1, el resultado de aprendizaje que se va a evaluar es interpretar el informe de requisitos de la solución conforme a la identificación de las necesidades del negocio, y la actividad de aprendizaje es determinar los requerimientos funcionales y no funcionales del software de acuerdo con los requerimientos del cliente. Y el taller que ustedes van a desarrollar es un taller de evidencia de conocimiento llamado taller de instrumentos de especificación de requisitos. Bueno, vamos a mirar dentro de los criterios de evaluación o lista de chequeo qué se debe tener en cuenta. Es importante que el documento que ustedes realicen, ahí se debe identificar el documento si cumple con las normas básicas definidas para la presentación de documentos escritos, lo cual tiene una calificación del 5%. Si el documento describe el propósito del proyecto, tiene una calificación del 7%. Si el documento determina claramente el alcance, tiene una calificación del 8%, y si el documento tiene un apartado de resumen donde se especifican las funciones, características de los usuarios y limitaciones del proyecto, tiene una calificación del 20%, y si establece las interfaces externas, tiene una calificación del 5%. Si describe las funciones, en este caso requerimientos específicos, los cuales se dividen en requerimientos funcionales y no funcionales, tiene una calificación del 20%. Si describe los requerimientos asociados a la usabilidad del producto, tiene una calificación del 10%. Si describe los requerimientos asociados al rendimiento de la aplicación, tiene una calificación del 5%. Y si establece claramente las restricciones del diseño, tiene una calificación del 10%. Si incluye apartados adicionales definidos en la norma ISO IEEE 29148 del 2011, la cual nos habla de la caracterización de las buenas prácticas, tiene un porcentaje del 5%. Si incluye las fuentes externas en el apartado, lo que es bibliografía o similar, tiene una calificación del 5%. Bueno, esto en cuanto a los criterios de evaluación o lista de chequeo. Más adelante vamos a mirar en sí qué debe contener esta evidencia, lo cual comprende cada uno de estos puntos que acabamos de mencionar. Bueno, démosle acceso a alguno de sus compañeros que están pendientes. Listo. Bueno, ahora sí, nos vamos a el desarrollo de la evidencia como tal, de qué nos están solicitando. Nos dice, esta evidencia se centra en consolidar los conceptos relacionados con los estándares para la especificación de requisitos bajo metodologías tradicionales. Para
su desarrollo es importante la lectura del componente formativo análisis y especificación de requisitos, donde se resolverá un taller que se emplea como técnica de evaluación. Aquí deberá idear un proyecto pequeño que involucre el desarrollo de software y estructura en un sistema de especificación de requisitos de software básico, según la norma IEEE 29148 del 2011, y puede usar como base las ideas del proyecto desarrolladas de las actividades previas. La estructura del documento a construir deberá incluir como mínimo los siguientes apartados o los siguientes puntos. Debe contener una introducción, un propósito, un alcance, un resumen del producto, funciones del producto, características de los usuarios, limitaciones. Dentro de los requerimientos específicos debe contener información sobre las interfaces externas, funciones, requerimientos de usabilidad, requerimientos de rendimiento, restricciones de diseño. Bueno, vamos a explorar cada uno de estos puntos. Los elementos a tener en cuenta en el documento generado: se debe seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito. Es decir, el documento debe tener como mínimo una portada, una introducción e inclusión de cualquier fuente utilizada para la definición de los elementos en la documentación construida. Adicionalmente, el documento debe describir los siguientes elementos: introducción según los estándares IEEE 29148 del 2011, que son los elementos mínimos definidos previamente, y debe contener los requisitos específicos. Bueno, ahora sí, vamos a explorar la temática, el módulo, para así poder entender qué es lo que nosotros vamos a realizar. A grosso modo, lo que nosotros o lo que ustedes van a realizar es, ustedes tienen que crear un proyecto, ¿cierto? Vienen trabajando sobre un proyecto. En toda esta fase lectiva deben seleccionar un proyecto. Ahora, en ese proyecto, ustedes van a implementar los elementos de la norma IEEE 29148 del 2011, que son los que acabamos de mencionar. Aquí nos dice, si en el momento no tienen definido un proyecto, pueden trabajar sobre el proyecto de la clase pasada, ¿sí? No hay ningún inconveniente, mientras ustedes definen el proyecto a trabajar. Si ya tienen visto un determinado proyecto, pues trabajan sobre ese proyecto, si no, sobre el de la clase pasada. Bueno, ahora vamos a explorar el módulo. Entonces nos dice que para nosotros conocer el módulo tenemos que dirigirnos hacia, vamos en la plataforma, ingresamos en la fase de análisis, después en actividad proyecto 1, doy clic en actividad proyecto 1, material de formación, e ingreso en análisis y especificación de requisitos. Entonces voy a realizar el mismo procedimiento. Me dirijo a la plataforma. Listo. Entonces miren, estoy aquí. La fase análisis, actividad proyecto 1, material de formación, y exploro la fase de análisis, especificación de requisitos. ¿Listo? Bueno, antes de explorar el módulo, vamos a observar un pequeño video, el cual nos da una introducción de qué es el análisis y especificación de requisitos. Análisis y especificación de requisitos. El proceso de análisis de requisitos permite el estudio de las necesidades de los usuarios a través de soluciones de software
de acuerdo con distintas metodologías y estándares. Dicho proceso permite priorizar los factores de complejidad, las dependencias y el retorno de inversión. El objetivo es maximizar el valor por proyecto. Luego, finalmente, dicho proceso debe ser documentado en un informe formal de requisitos, teniendo en cuenta los estándares y prácticas recomendadas para su estructuración. Bueno, entonces ya escuchamos una pequeña introducción de nuestro módulo. Ahora vamos a explorar el módulo. Nos dice que en este componente formativo se aborda el análisis de requisitos en cuanto a la priorización, descomposición funcional, matriz de trazabilidad, estándares o guías existentes para la especificación formal de los mismos, dependiendo del tipo de marco de trabajo usado, ya sea tradicional o ágil. Aquí nos presenta un contenido, un desarrollo de contenidos, donde está la introducción, técnicas de análisis de requisitos y especificación de requisitos. Entonces, yo me voy a dirigir específicamente a la especificación de requisitos, que es donde encontramos la información para el desarrollo de nuestra evidencia como tal. Entonces nos dice que en esta sección se describen algunos estándares o técnicas que pueden ser usadas por las organizaciones para describir formalmente cada uno de los requerimientos. Entonces aquí nos habla de algunos estándares, nos habla del estándar IEEE 830 y del estándar IEEE 29148 del 2018. Bueno, aquí nos dice que antes de empezar a hablar de cada uno de estos estándares, ¿quién me puede ayudar con el concepto? ¿Qué significa IEEE? ¿Qué significa estas siglas? ¿Quién nos ayuda con el concepto? Compañeros. ¿Qué será que significa? Bueno, entonces vamos a continuar. Esas siglas, IEEE, significa Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. Es la sociedad técnica profesional más grande del mundo, la cual se dedica a promover y a divulgar los avances científicos en las áreas de la ingeniería electrónica e informática. Entonces, hablemos un poco aquí del estándar IEEE 830. Nos dice que este estándar presenta un conjunto de prácticas recomendadas para la redacción de un conjunto de especificaciones de requerimientos, mejor conocido como especificación de requisitos de software. Este documento está dividido en secciones y cada una de ellas aborda aspectos particulares. Entonces, cada uno de estos estándares como tal tiene una estructura, como ustedes lo pueden observar. Ejemplo, el estándar IEEE 830, dentro de su estructura, contiene 4 puntos, los cuales se subdividen en, el primer punto es introducción y se divide en 1.1 propósito, el ambiente del sistema, definiciones, referencias, el punto 2 descripción general, después nos habla de la perspectiva del producto, funciones del producto, características de los usuarios, restricciones, suposiciones y dependencias, y el punto 3 nos habla de los requerimientos específicos, interfaz, requisitos funcionales, requisitos no funcionales y otros requisitos. Y por último, apéndices. Todo este módulo que nosotros estamos observando aquí corresponde ¿a quién? A el estándar IEEE 830. Pero en el documento, ¿qué nos dice? Que apliquemos el estándar IEEE 29148.
aquí corregimos, aquí nos dice el 2018, pero es del 2011. En este estándar reemplaza los estándares IE 830 y IEEE 1233 y IEEE 1362 y contiene disposiciones para los procesos y productos relacionados con la ingeniería de requisitos para sistemas, productos y servicios de software a lo largo del ciclo de vida. Nos dice que este estándar, además, define la construcción de un buen requisito, proporciona atributos y características de los requisitos y analiza la aplicación interactiva y recursiva del proceso de requisitos a lo largo del ciclo de vida. También proporciona orientaciones adicionales en la aplicación de procesos de ingeniería y gestión de requerimientos relacionados con la ingeniería de requisitos al tiempo que define los elementos de información aplicables a la ingeniería de requisitos y su contenido. Y tiene una estructura, ¿cierto? Así como la de IEEE 830 tiene una estructura, que es la que acabamos de observar. Entonces, el estándar IEEE 29148 también tiene una estructura. Dentro de su estructura contiene una introducción, resumen y tabla de contenido, propósito, alcance del estándar y generalidades, explicación de otros estándares que los conforman, referencias o normas que lo conforman, clasificación de terminologías, clasificación de conceptos y procesos, explicación y contenido de ítems. Bueno, y aquí nos habla de algunos adicionales para mayor detalle. Pero, y nos dice que también tiene unos requerimientos. En nuestro taller que nosotros vamos a desarrollar, ¿qué nos piden? Nos piden que tenemos que utilizar la norma y que debe contener los requisitos mínimos. ¿Cuáles son los requisitos mínimos? Los que están aquí. ¿Sí? Los dos puntos, el primer punto que es la introducción, que contiene el propósito, el alcance, el resumen del producto, las funciones del producto, las características de los usuarios y limitaciones. Y el segundo, que viene siendo los requerimientos específicos, que están compuestos por interfaces externas, funciones, requerimientos de usabilidad, requerimientos de rendimiento y restricciones de diseño. Entonces vamos a conocer cada uno de estos puntos, ¿sí? Que son los que ustedes van a aplicar al proyecto que van a seleccionar. Ahora, que si ustedes aquí nos da en el módulo 3 proyectos para que ustedes se guíen, ¿sí? 3 proyectos. Estos 3 proyectos están con el estándar IEEE 830, que ya contiene 4 puntos, están un poco más amplios, pero ustedes van a aplicar el estándar que nos está solicitando la guía como tal. Entonces, aquí les presenta un proyecto de sistema integral académico. Si ustedes ingresan al link, encuentran el desarrollo del proyecto para que ustedes así se guíen qué debe ir en cada uno de los puntos. O sea, ustedes deben de realizar la parte de introducción y la parte de requisitos. Está también un proyecto de sistema de información de seminarios web y un sistema de estacionamiento tarifario, de los cuales ustedes se pueden orientar. Ahora vamos a conocer cada uno de estos puntos, ¿sí? Para que así ustedes tengan conocimiento que deben colocar en cada uno de los puntos que nos toca desarrollar, tanto en la introducción como en los requerimientos específicos. En el video que vamos a observar nos habla de todos los puntos que están en el estándar IEEE 830, pero en el momento de desarrollar la evidencia, ustedes toman los puntos pues, que deben desarrollar. Entonces, vamos a observar el video. Primeramente, se da paso a la realización de la portada que lleva tanto el nombre del documento, los estándares con los que este mismo fue realizado, la fecha de creación
y un pequeño resumen donde se proporciona una pequeña información sobre lo que abordará el documento. No olvides realizar un pequeño índice donde se proporcionan los títulos de los temas, como de los subtemas y en qué páginas se pueden encontrar. Por consiguiente, se da la introducción donde explica un poco sobre el propósito del documento. El propósito. En esta sección se especifica a qué parte del público va dirigido el documento y cuál es su propósito. Ámbito del sistema. En este apartado se explica el nombre que se le ha otorgado al programa. También se explica sobre cuál es su funcionamiento y qué es lo que no puede realizar. Además, describe los beneficios y cuál es el objetivo que quieres alcanzar con dicho programa. Definiciones, acrónimos y abreviaturas. En este apartado solamente se especifican qué significan algunas palabras que pueden ser difíciles de entender y también aquellas que han sido abreviadas. Referencias. En esta parte solamente se da información sobre qué documentos tomaste la información, ya sean libros, páginas, etc. Visión general del documento. En esta subsección se realiza una descripción breve y organizada sobre las especificaciones de requisitos según los estándares. Descripción general. En esta sección solo especifica la perspectiva que se tiene del producto, sus funciones, las características que debe tener el usuario, las restricciones que tiene y futuros requisitos. Funciones del producto. Como el mismo título lo menciona, en este apartado se brinda un pequeño resumen, a grandes rasgos, de las funciones sobre el futuro sistema. La información debe mostrarse de una manera organizada. Pueden utilizarse gráficos siempre y cuando se relacionen con las funciones del programa y no su diseño. Características del usuario. Esta subsección realiza la descripción del usuario del producto, incluyendo su nivel académico, experiencia y experiencia técnica, siendo este un apartado sobre la información que desempeña utilizando el programa. Restricciones. Se realiza la limitación que se impone sobre los desarrolladores del producto. Por ejemplo, lenguajes de programación, limitación de hardware, etc. Suposiciones y dependencias. Se describen los factores que si cambian pueden afectar a los requisitos. Un ejemplo de explicación sería el siguiente. Los equipos en los que se vayan a ejecutar el sistema deben cumplir los requisitos antes indicados para garantizar una ejecución correcta del mismo. Futuros requisitos. Como el título lo menciona, se toma apuntes sobre qué cambios se le pueden hacer al software y tal vez el implemento de ellos en un futuro. Requisitos específicos. En esta parte se puede realizar una pequeña descripción sobre los requerimientos del programa, haciendo unas tablas donde se describe el nombre del requerimiento, sus características, la descripción y la prioridad del requerimiento, siendo esto lo más fácil de entender para el usuario. Interfaces externas. Se describen requisitos que afectan a la interfaz de usuario, interfaz con otros sistemas e interfaces de comunicaciones. Funciones. Deberá especificar todas aquellas funciones que deberá llevar a cabo el software. Requisitos de rendimiento. Se detallarán los requisitos relacionados con la carga que se espera tenga que soportar el programa. Si es necesario, se especificarán los requisitos de datos, es decir, aquellos requisitos que afecten a la información que se guardará en la base de datos. Restricciones de diseño. Esto es todo aquello que restrinja las decisiones relativas al diseño de la aplicación, las restricciones de otros estándares, limitaciones de hardware, etc. Esto quiere decir las restricciones que se pueden proponer a la vista del dicho programa. Atributos del sistema. Se detallarán los atributos de calidad del sistema, ya sean la fiabilidad, mantenibilidad, la portabilidad y, muy importante, la seguridad. Deberá especificarse qué tipo de usuario están autorizados, ya sean invitados o administradores. Otros requisitos. Cualquier otro requisito que no encaje en estos subíndices. Y finalmente, apéndices. Pueden contener todo tipo de información relevante para la especificación de requisitos del software, pero que propiamente no forme parte de este mismo. Por ejemplo, los formatos de entrada y salida, los resultados de análisis de costes y las restricciones acerca del lenguaje de la programación. Esperamos que el video haya sido de su agrado. Bueno, entonces, a través del video que acabamos de explorar, entonces él aquí nos habló de cada uno de estos puntos, de qué debe ir en cada uno de estos puntos. O sea, ustedes van a tomar
un proyecto, ya sea el proyecto que trabajaron en la clase pasada, si desean seguir trabajando en ese proyecto, o el proyecto con el cual van a empezar ya ahora desde esta fase lectiva, y van a trabajarlo desde ahora en adelante, y le van a aplicar cada uno de estos puntos. Bueno, hay en una parte que vamos a especificar un poco, que es en los requerimientos de funciones o funcionales, ¿sí? En esta parte de los requerimientos funcionales se representan las necesidades de los intereses del software. Entonces, vamos a enfocarnos un poco para aclarar qué debe ir en sí concretamente, cómo nosotros identificamos estos requerimientos funcionales, cómo los vamos en el documento que vamos a realizar, cómo los vamos a especificar y también estos requerimientos, cómo se dividen, que se dividen en requerimientos funcionales y no funcionales. Entonces, vamos a observar dos videitos muy corticos que nos van a especificar sobre este tipo de requerimientos. Los requisitos funcionales nos describen lo que el sistema debe hacer desde el punto de vista de los stakeholders. Ellos nos presentan la interacción entre el sistema y su ambiente, su entorno, que generalmente serán los usuarios o incluso otros sistemas. Como su nombre lo explica, los requisitos funcionales son una serie de funciones o servicios que el sistema ofrece. En particular, los requisitos de usuario describen de una manera muy general lo que el sistema debe hacer. Los requisitos pueden ser especificados inicialmente de una manera informal, utilizando un identificador único y una descripción del requisito. Para hacer la descripción podemos utilizar esta forma gramatical: sujeto, verbo y objeto directo. Por ejemplo, aquí el código RF1, el sistema debe adicionar los datos personales del cliente. También es posible, para no escribir siempre el sistema, solo utilizar el verbo y el objeto directo. Por ejemplo, permitir que 2 o más pedidos contables estén abiertos al tiempo. Otra forma de especificar requisitos es hacerlo de una manera formal. Para ello utilizamos una plantilla. Incluso podemos partir de la lista de requisitos no formal para, en una segunda iteración, obtener más detalle del requisito. Por ejemplo, aquí tenemos el identificador único del requisito, la descripción detallada del requisito, las entradas que necesita el requisito para que el sistema realice la función, las salidas que retorna el sistema una vez ha realizado la función, la prioridad que tiene para los stakeholders y el equipo de desarrollo el requisito, y una serie de excepciones que pueden presentarse cuando no es posible que el sistema realice o ejecute el requisito. La definición de requisitos no es una tarea fácil. Uno puede encontrar muchos problemas relacionados con la ambigüedad, con la forma en que se escribe, con su especificidad, en fin. Por ejemplo, en el caso de la ambigüedad, un stakeholder puede estar deseando, como en nuestro ejemplo, buscar el nombre de un paciente en todas las citas de todas las clínicas de una compañía. Sin embargo, es posible que el desarrollador esté pensando en otra cosa en el momento en que le están especificando. Él puede estar pensando que lo que hará es buscar el nombre de un paciente en una clínica, y entonces luego el usuario pueda escoger la clínica para buscarlo, lo que, si lo vemos bien, no es lo que el stakeholder quiere. Hay que tener mucho cuidado al especificar requisitos para que realmente reflejen las necesidades que los stakeholders tienen. Entonces, como tenemos que tener mucho cuidado en el momento de especificar los requisitos, por eso es que nosotros tenemos que identificar cuándo estamos hablando de un requisito funcional y cuándo estamos hablando de un requisito no funcional. Entonces, vamos a mirar cómo saber diferenciar de un requisito funcional y un requisito
no funcional. Y sencilla la diferencia entre requerimientos funcionales y no funcionales. Antes de profundizar en la definición y diferencia de los requisitos funcionales y no funcionales, debemos saber qué es un requerimiento. Un requerimiento en la ingeniería de software es la necesidad de suplir alguna carencia o un deseo de parte del cliente por medio de un sistema, programa o alguna aplicación. Una vez entendiendo un requerimiento, podemos ver las partes que lo componen. Estas partes son los requerimientos funcionales y no funcionales. Los requerimientos funcionales son las características que tendrá el sistema o aplicación. Estas funciones son las que interactúan directamente con el usuario. Por ejemplo, cuando descargas una aplicación, los requerimientos funcionales son todas las pantallas y opciones que te permiten utilizar esa aplicación. Pedir un taxi es un claro ejemplo. Primero, tienes que introducir la dirección del lugar que quieres ir en la aplicación. Después, seleccionar el tipo de vehículo, en qué forma vas a pagar y por último, confirmar la llamada. Esas opciones que te permiten llamar a un conductor para que pase por ti a recogerte y te lleve a tu destino son los requerimientos funcionales. Esas opciones te permiten llamar a un conductor para que pase por ti a recogerte y te lleve al lugar deseado. Estos son los requerimientos funcionales, lo que te permite utilizar la aplicación de manera cómoda y visual, ya sea el diseño, los menús, los botones, todo eso conforma lo que son los requerimientos funcionales. Entonces, ¿qué son los requerimientos no funcionales? Estos requerimientos, también llamados requisitos, son los que definen todo lo que debe tener la aplicación para que funcione adecuadamente. Traemos una vez más lo que es el ejemplo del taxi. Para pedir un taxi, en la parte de los requerimientos funcionales, está todo lo que el usuario ve, ya sean los menús, los botones, las imágenes, etc. Mientras que los requerimientos no funcionales se encargan de que la aplicación cumpla con lo que quieres hacer. En este caso, pedir un taxi. Por ejemplo, para entrar en la aplicación necesitas registrarte con un correo y una contraseña. Esta medida de seguridad es un requisito que no se puede ver, pero que es indispensable para que la aplicación funcione. También otro ejemplo es que quieres pedir un taxi a las 3 de la mañana. La aplicación debe funcionar sin importar la hora, el día o donde te encuentres. Este es otro requisito no funcional que se llama disponibilidad. Siempre 24/7 la aplicación. Nunca debe fallar, nunca debe estar abajo. Siempre debe permitirte pedir un taxi. Como puedes observar, los requerimientos no funcionales no lo puedes ver ni tocar porque están detrás de la aplicación para que funcione, ya sea de manera rápida, segura y en cualquier momento. Y hasta aquí la explicación de este video de los requerimientos funcionales y no funcionales. Bueno, entonces, en el punto, cuando ustedes van a colocar la información sobre los requerimientos funcionales, los cuales se dividen en funcionales y no funcionales, van a utilizar una pequeña plantilla, ¿sí? Tal como lo estábamos observando hace un momento en uno de los videos. Y en esa plantilla, que vamos a colocar la identificación del requerimiento, puede ser requerimiento número 1, el nombre del requerimiento, la descripción del requerimiento y el tipo de prioridad, si es de prioridad alta, media o baja. Entonces aquí tenemos un ejemplo. La identificación de requerimiento. Ejemplo, entonces dice RF01, que significa identificación de requerimiento, 01. El nombre del requerimiento, en este caso puede ser el inicio de sesión, la descripción, entonces, ¿qué hace este requerimiento? Entonces aquí nos dice el sistema deberá permitir al administrador el inicio de sesión en el cliente web para gestionar la información presentada en la aplicación y qué tipo de prioridad es. Entonces es un tipo de prioridad alta. ¿Quién define qué tipo de prioridad es? Si media, alta o baja. En este caso, pues sería el cliente, si es una persona que mandó a hacer el proyecto. En este caso, o el programador, si son ustedes los que lo están creando para vender en general a un determinado grupo de personas o usuarios. Entonces ahí es dependiendo quién está haciendo la solicitud
del programa como tal. Ese es el que define la prioridad, si es alta, media o baja. Y lo mismo para los requerimientos no funcionales, ustedes van a utilizar esta pequeña plantilla. Bueno, ahora, hasta ahí. ¿Preguntas? Las personas que tengan preguntas, vamos alzando la manito. ¿Preguntas sobre el desarrollo de la evidencia? Bueno, iniciamos con Francisco. Cuéntanos. ¿Cómo se elegiría en el caso de que hayan varias personas, o sea, varios usuarios que te hayan pedido algo con prioridad alta? ¿Cómo lo Sí, definirías? ustedes tienen que, bueno, en este caso, el consejo que yo les doy, ustedes van a seleccionar un proyecto, ¿no? O bueno, pueden escoger el proyecto anterior, pero no van a, hay proyectos que obviamente son muy grandes, entonces van a escoger el proyecto y van a escoger solamente una partecita del proyecto, que es la que van a analizar, ¿sí? Porque ustedes apenas están iniciando. Ejemplo, si estamos hablando de una facturación o algo que tenga que ver relacionado con ventas, entonces escogen solamente una partecita de, de ese proyecto, no toda la parte gruesa, ¿sí? Para que así ustedes puedan analizar bien el proyecto como tal. Y en cuanto a las especificaciones, en este proyecto van a colocar como mínimo 5 requerimientos funcionales y 5 no funcionales, los más importantes, no todos, porque obviamente va a ser entonces un informe muy grande, sino los que más se requieren. Y escogen un proyecto que sea pequeño y una rama de ese proyecto pequeño que puedan ustedes aplicarle cada uno de estos puntos, que puedan ustedes aplicarle la estructura del estándar que nos está solicitando. ¿Es claro hasta ahí, Javier, Francisco? Francisco Javier. ¿Sí? Bueno, gracias. Bueno, continuamos con Robert. Tiene la manito levantada. Cuéntanos. Profe, buenas noches. ¿Me escucha? Muy buenas noches. Sí, señor. Cuéntanos. Ok. Profe, referente al proyecto pasado, yo me guié obviamente por el proyecto que se nos puso como ejemplo. A mí me gustaría cambiarlo porque incluso yo trabajo como en un área de máquinas vending. No sé si de pronto la he escuchado, las máquinas que uno le mete el billete y venden el mecato y todo eso. Sí, señor. Sí. Es. Sí, Entonces, puede hacer cambio del proyecto. ¿Qué les aconsejo a ustedes? Siempre seleccionen un proyecto que ustedes conozcan. Recuerden que ustedes, cuando hablamos del proyecto, es cualquier actividad que se esté realizando de forma manual que se pueda sistematizar. ok, ¿Sí? entonces En como lo yo posible que usted lo conozca. ¿Sí, señor? entonces como yo manipulo esas máquinas y todas esas máquinas van con programación de una cosa y otra, precio, programación de borrado de errores, programación de telemetría, he notado un error en ellas y me gustaría como trabajar en ese proyecto. Listo, puede trabajar en el Pero, proyecto siempre y cuando pe- usted conozca perfectamente, obviamente, el proyecto, ¿no? Porque sí, pues es sí, usted el que lo dirige, acá simplemente se le da como unas orientaciones, ¿no? Pero la temática como tal del proyecto lo conoce son ustedes. Y recomendación, va a escoger una parte pequeña, no tan como el proyecto tan grande como tal, porque entonces va a ser bastante amplio. Es mi recomendación, pero pues ya depende de cada uno, ¿no? Cómo quiere abordarlo. sí, 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 profe. Es que de hecho un cliente me abordó y me dijo, venga, esta máquina, ¿por qué no tiene esto? Y yo venía como con la duda, y he venido investigando sobre el tema y sería bueno y a la vez eliminaría un error que tiene la máquina haciendo pues ese proyecto. Sí, puede realizar el cambio, no hay ningún inconveniente.
Ok. Bueno, Álvaro, cuéntanos. Aló, buenas noches, profesora. Sí, muy buenas noches. Dos preguntas en particular. La primera es que yo estoy en la plataforma y el cuadro que su merced inicial nos pone como prioridad no lo encuentro. No sé en qué parte esté. Y segunda, yo estuve leyendo todo este capítulo del proyecto y usted podría guiarnos, por ejemplo, en cómo identificar el requerimiento, la necesidad, porque hay una parte que yo leí que habla de negocio, el valor del negocio. No sé si ese negocio se refiere al mismo requerimiento y qué forma hay para darle un valor y un orden a las cosas. No encontré todavía dónde hacerlo. De pronto me falta leer, pero si usted puede darme Sí, una guía, la agradezco. Y el cuadro sí, inicial bueno. Ujú. Señora. Bueno, la primera pregunta que fue para identificar, ¿cierto? La guía, ¿no? Lo que Sí, estaba yo explicando. estoy en la guía, Entonces, pero es que me aparece exacto. otro cuadro. Me aparece Bueno, el segundo cuadro que está vamos a hacer puesto, el, sí me aparece. bueno, vamos a hacer el paso a paso para que así ustedes se puedan orientar en todas las evidencias. Cada que ustedes tengan una evidencia, van a saber de dónde sale esa información que su instructor, sea técnico o transversal, pues les está orientando. Entonces, me voy aquí de nuevo al curso. Bueno, vuelvo e ingreso. Ahí, hasta ahí está bien. Clic para acceder al curso. No, ahí todo eso. Sí, sí, pero entonces, miren, ingresamos. Voy a hacerlo de nuevo, ingreso. Listo. Me dirijo a, estamos en actividad de proyecto, Sí, y aquí en guía de aprendizaje ubico proyecto 1. la evidencia, Sí, no, o ¿cierto? sea, Entonces la evidencia es taller de instrumento. Ingreso aquí en la evidencia. es en el taller. Ya. Yo Exacto, estaba usted en la guía ingresa de en la aprendizaje. evidencia. Ujú, Ahí está el error. exacto. Sí, O sea, ingreso. lo que importa Y es aquí esto dice que hay clic aquí, para las acceder dos. al. Entonces nos dice clic aquí para acceder al instrumento de evaluación. Entonces aquí nos da los datos generales de la evidencia. Nos dice el programa de formación, el proyecto formativo, fase del proyecto, en qué fase se encuentra, el resultado de aprendizaje, porque recordemos que en cada evidencia se evalúan unos resultados de aprendizaje, la actividad de aprendizaje, la evidencia de conocimiento. Aquí nos dice los criterios de evaluación y la lista de chequeo. ¿Sí? En esta lista de chequeo significa que cuando usted le envíe el documento a su instructor, él va a tener en cuenta cada uno de estos puntos para darle la calificación o valoración al documento que usted envió. Este punto es claro hasta ahí, ¿cierto? Sí, señora, sí, perfecto. Bueno, ahora en la guía de aprendizaje también doy clic en guía de aprendizaje y accedo a la guía. Y en la guía busco el nombre de la evidencia. Entonces, vamos a buscar. Está aquí. Taller de técnicas de instrumentos. No, es la siguiente. La siguiente. Esta fue la Es anterior. esta. Taller de instrumentos de especificación de requerimientos. ¿Y qué me dice aquí esta evidencia? Me dice lo que debe contener. Dice, esta evidencia se centra en consolidar los conceptos relacionados con los estándares para la especificación de requisitos bajo la metodología tradicionales. Y aquí nos da la estructura. Es que esa La es diferente a la estructura que está en el otro lado. Eso era lo que quería ver. es, bueno, exacto, pero Por siempre ejemplo, ahí hay ustedes son van a hacer dos eso. puntos. Entonces uno se guía por estos Son dos dos puntos, ¿no? puntos. Exacto. Esto es lo que usted va a hacer. Claro, porque Estos dos el otro puntos. aparecen 4 puntos, entonces ya se le alarga a uno mucho el Exacto. proceso. Pero el que aparece en los 4 puntos
ese corresponde al estándar IEEE 830. Y nos piden, no nos piden el 830, sino que nos piden el 29148. Y nos dan aquí el estándar. Entonces, yo lo que hice fue, como tenía la explicación del 830 con todos sus puntos, por eso observamos el video donde están todos los puntos, pero realmente usted va a realizar estos dos puntos. Los que contienen en la parte de introducción y los que están en requerimientos específicos. ¿Listo? Hasta ahí estamos claros, ¿cierto? Sí. Bueno, ahora, en cuanto a la parte de donde usted encuentra la información de los requerimientos, pasa que aquí en este módulo no está. Entonces, por eso fue que yo investigué un poco más y les expliqué la parte de cómo diferenciar. Aquí solamente nos dice el concepto de requerimientos funcionales. Exacto. Entonces aquí solamente nos dice que representa la necesidad de los interesados del software. O sea, ¿de quién? De los interesados que vendrían siendo los stakeholders. Pero, como sé que los requerimientos funcionales se dividen en funcionales, requerimientos funcionales y no funcionales, y hay una forma de especificarlo, fue que investigué y les expliqué esa información a través del video. ¿Es claro hasta ahí? Sí, señora, sí, señora. Compañero. Bueno, listo. Bueno, muchas gracias. Bueno, Álvaro, las personas que van participando bajan la manito para así saber quién falta. Robert, cuéntanos. Ah, bueno, ya bajó la manito. ¿Alguien más tiene alguna duda? Profe, qué pena. Sí. Si yo quiero cambiar el proyecto pasado y ya lo monté y quiero trabajar en el nuevo proyecto, ¿cómo monto el nuevo? No hay ningún problema. O sea, esta evidencia ya la trabaja con el nuevo proyecto. No hay ningún inconveniente. En esta fase de análisis hasta planeación, ustedes pueden cambiar de proyecto. Ya en la parte prácticamente de ejecución, cuando ustedes ya están montando el proyecto como tal, ahí ya no lo cambian, porque ya es el que ustedes van a montar y van a, podríamos decir, sustentar, ¿no? En el momento ya que finalizan la fase lectiva. Pero este nuevo me Pero tocaría, ahorita... Pero este nuevo me tocaría entonces armar nuevamente la licitación de requisitos y todo, ¿cierto? Todos los puntos, los puntos que nos están solicitando. Ok, están profe, gracias. Aquí. Estos puntos. Conclusión. Ustedes van, luego nos dice, aquí, investigan un proyecto o van a pensar en un proyecto a desarrollar y le van a aplicar la norma IEEE 29148. ¿Y cuál es la estructura de la norma? Aquí nos está dando la estructura de la norma. Listo. Es lo que ustedes van a realizar. ¿Cómo vamos a enviar la evidencia? Entonces, para enviar la evidencia, me voy aquí, me devuelvo un poquito. Busco, estoy aquí en guía de aprendizaje, busco el nombre de la evidencia, taller, instrumento, especificación de requisitos, doy clic y a ustedes debe aparecerles un espacio para adjuntar la evidencia. En mi caso, pues no me aparece ese espacio, me aparece ya para calificar la evidencia. A ustedes debe aparecerle un espacio para enviar la evidencia. ¿Listo? Compañeros. Sí, señora. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ¿me regalan una manito de que todo fue claro? Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, Jesús tiene la manito. Jesús y Beatriz, Luis Eduardo, tienen las manitos levantadas. Entonces vamos a empezar por Jesús. Cuéntanos. No, profe, qué pena, pues para decir que pues todo está claro, la verdad hasta el momento. Que todo está claro. Bueno. Listo. Andrés Galindo, cuéntanos. Beatriz, ¿alguna pregunta? Buenas noches.
Muy buenas noches. Profe, mira, lo que pasa es que yo todavía no he podido enviar la primera evidencia. ¿Hay algún problema que yo me hubiera retrasado, digamos, en enviar esa evidencia? ¿O todavía tengo Bueno, tiempo de mandarla? sí, todavía puede enviarla, pero entonces siempre les voy a recomendar lo siguiente. Por favor, enviemos las evidencias en los lazos de tiempos propuestos. No Ok. dejemos como avanzar más. ¿Por qué? Porque siempre cada semana va a haber una evidencia nueva. Entonces, si nos vamos atrasando, ¿qué pasa? Que después ya no va a deber una, dos, tres, sino que va a deber hasta 10 evidencias, porque como ustedes también van a empezar con otras evidencias, o sea, clases con transversales, va a ser mucho trabajo para ustedes. Aparte Profe, que siempre entonces, deben... Ajá, sí. profe, entonces, por ejemplo, digamos, al enviar esta evidencia, entonces, por ejemplo, uno lo convocan, digamos, a otra reunión o otra clase virtual para hacer las transversales también. Sí, exacto. En la semana no van a estar solamente en clases conmigo. Ustedes en la semana pueden tener al mismo tiempo hasta 4 clases y cada clase tiene una evidencia. Ah, ok, profe. Ok, muchas Entonces gracias. mi consejo es, por favor, no se atrasen, no explicación que ustedes van teniendo, calientico, van haciendo sus actividades, van enviando, van enviando. Profe, es que no ¿Ya? tenía bien claro cómo era, pues, digamos, la estructuración del documento, ¿sí me entiende? Usted ahorita le acaba de explicar bien al Bueno. compañero, pero ya quedó claro bien todo. Bueno. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Bueno. Francisco, cuéntanos, Francisco Javier. Ay, se me fue la pregunta. Te iba a preguntar, yo era más que nada sobre el tema de los transversales. ¿Cuándo inician o qué cosa? O sea, supongo que lo anunciarán por anuncios, pero no sé. Me tenía un Sí, poco... a ustedes les van informando. Como apenas iniciaron, yo pensaría que pronto ya la siguiente semana ya empiezan a mirar con clases con los diferentes transversales. Pero ustedes les van informando 2 días antes, siempre les va a llegar la información de las clases. ¿Listo? Bueno. Beatriz, ¿tiene la manito levantada? Si ya participó de eso, bajamos la manito. Luis Eduardo, cuéntanos. Buenas noches para todos. Buenas noches. Yo no tuve la oportunidad de participar en la primera sesión y solo hasta ayer subieron el video de la primera sesión. Por tanto, yo no he presentado la evidencia número 1 porque aún no tengo idea de qué voy a hacer. Bueno, entonces como aún no tiene idea, lo importante, bueno, es que ya ingresó en la plataforma, hoy está en la clase, usted se me va a colocar al día, va a ingresar, siempre todas las sesiones van a estar grabadas en este espacio, que al final, vamos a mirar, al final dice sesiones en línea, y van a encontrar, ingresan donde dice fase análisis, que es donde estamos, de acuerdo al mes. Entonces, la clase pasada todavía estamos en el mes de septiembre. Entonces, competencia técnica, y aquí usted va a encontrar la grabación, un resumen de la grabación y la orientación de cómo realizar la evidencia. ¿Listo? Para que se coloque al día. Es bastante sencillo. Lo primero que debe hacer es escuchar la grabación sincrónica. Ya con la grabación sincrónica ya puede realizar la evidencia como tal. Bueno. La verdad es que no me quedó La claro. última. No, lo importante, porque no podemos devolvernos a repetir la evidencia. La clase pasada no la podemos en este momento volver a repetir. Entonces, lo importante es usted ingresar en la sesión sincrónica, descargar la grabación y observarla. Y va a encontrar una grabación tal cual como la clase del día de hoy. Y ahí le orienta cómo desarrollarla. Y sucesivamente así va a pasar con las clases que usted no logró ingresar. Hagamos de cuenta que hoy, listo, se citó a las 7, pero por X de motivo no logró ingresar. Entonces usted juicioso, al día siguiente, cuando tenga un espacio, ingresa a la carpeta de sesiones en línea
observa la grabación y puede desarrollar la evidencia. Si ya, habiendo observado la grabación sincrónica, existe alguna duda, si ya puede comunicarse con el instructor. Pero mientras tanto no haya observado la grabación, no, porque es como si volviéramos a repetir la clase. ¿Listo, Luis Eduardo? Por eso le comento, la grabación la subieron solo el día de ayer. Entonces, sí. Entonces la tarea es, no va a realizar todavía esta segunda evidencia, sino la primera, la que la subieron ayer. Hoy ha sido más específica que la primera. Hoy he entendido más de lo que se va a hacer que la primera clase. Bueno, no, poco a poco, Luis Eduardo ya se va como empapando un poco más de la temática, le va cogiendo el hilo. Ahorita apenas es la segunda clase, estamos en fase análisis, ya cuando pase más o menos unas 5 clases, usted cada vez se va empapando más del proyecto, de lo que usted está realizando, y antes usted empieza a contarme de su proyecto, porque son ustedes los que tienen la idea del proyecto. Profe, perdón. Así que tranquilo. Ajá. Sí, cuéntanos, Juan Rodríguez. Profe, a mí lo que me costó mucho, la verdad, es como el orden de para redactar los documentos. Yo sé que se empieza por la portada, la introducción, pero de ahí para allá no sabía cómo continuar, la verdad. Sí, entonces aquí nos presentan en el módulo, para que no empiecen de pronto a redactar hacia la loca. Miren que nos da 3 ejercicios, ¿no? 3 proyectos. Está uno de Sistema Integral Académico, Sistema de Información de Seminarios web y Sistemas de Estacionamiento Tarifario. Aquí está el link del documento para que ustedes se guíen en la redacción. Sí, profe, yo creo que a eso se refería el compañero, porque este pasado estaba como un poquito menos claro, ahora tenemos como esa guía. Ah, bueno. Entonces, sí, ustedes aquí con este punto aquí ya se guían de acuerdo al proyecto que vayan a realizar, de cómo hacer la portada y cada uno de los puntos. Ok, profe, sí, está perfecto. Bueno, la última pregunta, porque acá nos está lloviendo y pronto se me va la conexión. David, cuéntanos. Profe, buenas noches. Muy profe, buenas noches. Pues yo llegué un poco tarde, estoy un poco perdido. ¿Esta grabación va a quedar cuándo, profe? En lo posible, el día de mañana, yo todas las grabaciones al día siguiente ya las estoy compartiendo, las estoy subiendo pues en sesiones en línea y la paso a los compañeros también, los demás instructores, para que ellos la estén subiendo también en la plataforma y ustedes puedan observar. Vale, profe. Sí, porque yo entré, creo que fue el segundo grupo. Ya había pasado como 20 días de la primera fecha. Y apenas hace poquito subí fue lo que fue la infografía y todos esos, la parte como de inducción. Y no, de es que resto lo de estoy inducción, perdido. sí, no. Apenas llevamos 2 clases, que fue la de la semana pasada, hace 8 días, día miércoles a las 7 y la clase del día de hoy. No, en la fase lectiva todavía no tenemos más clases. Las anteriores clases que ustedes tuvieron fue de inducción, las cuales pues ya finalizaron, ¿no? Sí, señora. ¿Listo? Sí, lo que te digo, apenas, Bueno, o sea, entonces apenas ha sido dejamos como... ahí. Sí, apenas llevamos 2. Ok. 2 clasecitas. Listo, profe, gracias. Bueno, listo. Compañeros, dejamos ahí porque acá me está lloviendo fuerte. Mauricio, la última pregunta. Buenas noches, profesora. Qué pena, es que yo la clase anterior no entré. Quería preguntarle, ¿las clases van a seguir así con esta misma metodología? Digamos que se explica lo que tenemos que realizar y nosotros tenemos que realizar la lectura y como tal el contenido para hacer la actividad, o van a haber clases que usted va a explicar algo. No, dependiendo de la fase en que usted se encuentre. En este caso, como es una fase de análisis, entonces hay una lectura. A mí me gusta acompañar siempre con un videíto porque los videos siempre son bastante ilustrativos y
explico el desarrollo de la evidencia, pero hay otras fases que ya tienen que ver más con programar, ¿ya? Entonces ahí el instructor le da la orientación y usted en casa debe aplicar esa orientación, ¿no? Sí. Y en caso de que uno tenga dudas, consultas aparte de esta sesión que se hace los miércoles, ¿por dónde podemos realizar las preguntas o asesoramiento? A través de Sajuna, o bueno, en mi caso a mí me pueden escribir directamente al WhatsApp, no tengo ningún inconveniente, o a través del correo, sí, a través del medio que les haya indicado su instructor para realizar las preguntas. Okay. Aquí en Sajuna hay un espacio. Creo que se llama el foro, ¿cierto? ¿Hay un foro? Aquí, mira, aquí. Hay un espacio donde usted le puede realizar la pregunta al instructor. Inclusive un ejemplo, mira, estos son aprendices que me han venido realizando preguntas. Aquí me aparece. Ejemplo, aquí tengo una pregunta y una respuesta, la observo y le contesto al aprendiz. Entonces, esta es la forma más rápida a través de la plataforma. O si el instructor les dijo a través del WhatsApp, de la opción que el profesor les haya dado, pero lo ideal es a través de Sajuna. ¿Listo? Vale, muchas gracias. Bueno, compañeros, Buenas dejamos noches. ahí. Buenas noches. Instructora, una pregunta rápida. Sí. En caso Ajá. de que no, o sea, si uno va a cambiar el proyecto para esa evidencia, ¿se tendría que volver a hacer lo de la elicitación de requisitos? Si va a cambiar el proyecto, usted se me va a enfocar en lo que nos está solicitando la evidencia, o sea, en estos puntos. Ya. Ah, ok. Muchas gracias, instructora. Lo que está aquí. Listo. Bueno, Vale, gracias. entonces dejamos ahí. Muchas gracias por conectarse y el día de mañana, si Dios permite, ya les estamos compartiendo las grabaciones. Por favor, no dejar acumular evidencias porque pues cada vez se va a ir aumentando. Bueno, que pasen una feliz noche y que descansen. ¿Usted es Sandra Jimena o Estela? Sandra, sí, señor. Ajá. Sí, Por sí. eso, ¿cuál? ¿Sandra o Estela? Sandra Jimena, con X. Ah, porque no entiendo por qué la otra clase era con Estela. No entiendo. Ah, sí, lo que pasa es que nos dividimos, como somos un grupo, entonces, y todos tenemos el mismo programa. Yo voy a orientar la fase análisis. Cuando estén en planeación van a estar con otro instructor y de acuerdo a la fase, así van a estar con diferentes instructores. Ah, muchas gracias. La Bueno. última, disculpe rápido, esto seguimos trabajando en grupo con los grupos que ya tenemos, ¿cierto? Sí, es lo ideal, que ustedes sigan trabajando en grupo, sí, señor. Ah, ok, gracias. Buenas noches y muchas gracias. Bueno, que pasen feliz noche, que descansen. Gracias. Igualmente. Gracias, feliz noche. Feliz noche, profe.